Muchas gracias. Bueno, yo tengo algunas consideraciones que hacer sobre estas iniciativas que se presentan. En primer lugar, diría que hemos avanzado de un modo formidable, extraordinario, en la historia de la humanidad, en los últimos decenios, al considerarse esencial en los derechos humanos el que se tomen medidas para enfrentar la discriminación. ¿Cuáles fueron algunas de las iniciativas principales y además asumidas por los gobiernos, por los Estados miembros de Naciones Unidas? ¿Y a qué se referían? Bueno, la primera, tal vez una de las más importantes porque fue piedra de toque, fue en 1965 contra la discriminación racial y fue resultado de luchas muy intensas de quienes habían vivido no solo esa discriminación, sino persecución, esclavitud, una condición inaceptable para todos los seres humanos. En 1979, y esta comisión lo ha relatado en distintos momentos, la presidenta de la comisión, la senadora Malú Micher, finalmente se reconocen que las mujeres no pueden ser víctimas de discriminación. Tenemos la Convención contra toda forma de discriminación hacia las mujeres, la CEDAW, Belém do Pará, es decir, piedras de toque esencialísimas. Y luego, en 1999, en la Convención contra toda forma de discriminación que afectaba a las personas que vivían con alguna discapacidad, es decir, ha sido un proceso continuo para enfrentar la falta de garantías y de derechos a las personas por distintos motivos. Siempre ha sido la propia sociedad civil, las personas afectadas por esta discriminación, quienes se han movilizado para enfrentar esta situación inaceptable que ha violentado sus derechos humanos. Aquí en nuestro país específicamente, en el caso de la comunidad LGBTQ y más, yo diría que fueron principalmente las movilizaciones que se realizaron a finales de los años 70, en junio de 1979, por ejemplo, una marcha que se convirtió en un elemento realmente muy relevante porque cuestionó la forma de pensar y de actuar de la sociedad mexicana y que contradecía los derechos humanos, la marcha del orgullo homosexual en México. Una marcha muy importante, todavía siendo cuestionados los derechos humanos de las personas homosexuales y también una gran presencia activa de las mujeres en el Frente por la Liberación y los Derechos de las Mujeres, reivindicando los derechos de las mujeres lesbianas como derechos humanos. Es decir, se ha recorrido un camino muy largo para que se reconozcan sus derechos, pero además ese camino ha estado plagado de acciones inaceptables y por eso se han acuñado nuevos términos. Si vemos el lenguaje jurídico y el lenguaje político, este ha sufrido transformaciones. Por ejemplo, hace decenios no hablábamos de crímenes de odio, se hablaba de un crimen, se hablaba de un homicidio, de un crimen contra una mujer, pero no se utilizaba el concepto crímenes de odio. Esto ha sido resultado de estas luchas porque se reconoce que específicamente determinadas personas por su condición específica han sido víctimas de agresiones, de violación a sus derechos humanos y de crímenes. Y es por eso que este avance ha significado, en el caso de nuestro continente, que finalmente se aprobara, a partir de que en 2013 se aprueba la Convención Interamericana contra todas las formas de discriminación e intolerancia, que México empezara a discutirlo y que en 2020 ya fuera ratificado por el Congreso de México, por el Senado de nuestro país, dicha convención. Es decir, se ha avanzado de un modo formidable. Yo señalo todo esto porque hoy mismo, habiendo estos avances,
pues yo he recibido algunas consideraciones de la propia comunidad LGBT y habiendo avances muy importantes en esto que se nos presenta hoy, contra toda forma de discriminación, lo primero que hoy en el orden del día se nos entrega es una propuesta para reformar diversas disposiciones de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista. Esta es una condición específica, me parece muy importante visibilizarla porque Malú lo ha dicho permanentemente, lo que no se menciona es como si no existiera y como si no existieran derechos, como si no existieran los derechos de las personas. En otro ámbito en el que estamos hablando, en el que tiene que ver con la orientación sexual, lo que yo he recibido de algunas activistas, de algunos activistas de la comunidad LGBT, es que estando de acuerdo en esencia con las iniciativas, con los 28 ordenamientos, hacen una observación que yo la quiero aquí presentar y lo que ellos plantean es que consideran que sería pertinente que no se utilizara la palabra preferencia sexual, porque lo que me aportan ellos es que no es un asunto de preferencia, una orientación sexual existe, no es que alguien prefiera, sino que esa condición existe. Eso es lo que identifica a las personas a partir de su propia condición como seres humanos con una característica que no debe ser el motivo para discriminación, para agresión, para violentación de sus derechos y para incluso en casos como son además no tan poco frecuentes, sino que suceden con mucha frecuencia actos de violencia y crímenes de odio. Entonces, la propuesta, el planteamiento que me han hecho es que la palabra o el término que preferirían que se utilizara, que ya está en el texto, por cierto, es orientación sexual, pero la propuesta que hacen es que donde dice preferencia u orientación sexual, que se le quitara la palabra preferencia, porque dicen no es un asunto de preferencia, es que tenemos una orientación específica y consideramos que no debe ser sujeto de discriminación que tengamos esa orientación. Entonces, yo quiero traer aquí esta reflexión porque sé que seguramente están atentos a lo que estamos analizando aquí y lo que yo, sin embargo, quiero aquí ratificar y reiterar es que lo que yo veo en esta comisión, en la presidenta de la comisión, en los secretarios, secretarias y los integrantes, es que todas y todos coincidimos en que tienen que garantizarse el respeto a sus derechos humanos, en que no puede haber discriminación, en que no puede haber crímenes de odio, en que tiene que garantizarse el acceso pleno a una vida plena, una vida en la que no existan condiciones para que sean marginadas ni marginados. Bueno, en esencia, entonces, en la sustancia, hay una coincidencia en esta comisión. Yo la veo una coincidencia, la más importante es la de fondo. Y no quería dejar de traer, pues, este análisis que me presentaron y que me pidieron que yo transmitiera aquí. Está preferencia y orientación sexual. Ellos me dicen orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales, que es como está en el texto, les parece que es correcto, pero solicitan que la palabra preferencia no estuviera. Entonces, yo me hago eco de esto que me han presentado y lo quiero aportar aquí. Nada más, ¿de qué punto es? Se repite en varias partes, por ejemplo, está en el proyecto de decreto porque se reforman los párrafos 10º, 15º del artículo 5º de la Ley General de Víctimas en materia de no discriminación por orientación sexual, identidad y expresión. Ellos dicen que orientación es correcto, orientación, y luego lo que ellos consideran es que lo de preferencia que está más adelante, dicen no es una preferencia, alguien que es una persona homosexual, es una persona homosexual, no dice es que yo preferí optar, y creo, también comparto lo que me decían, esto que ha sido una cosa brutal e inaceptable de decir, pues vamos a darles unas terapias de reconversión. Es un asunto insoportable, pero dicen, es que no es un asunto de preferencia, es que yo nací como una persona que soy homosexual o que soy lesbiana o que soy, etcétera. Entonces, eso es lo que a mí me transmitieron
y yo aquí lo comparto. Muy bien, gracias. Ok, perfecto.